que me platicarás. Ayer se fue veloz y no hay mañana aún. Te entrego mi atención, solo me importas tú. Quiero darte mi día, que mi vivir. Santiago es un joven de 18 años. Su vida dio un cambio radical luego que se encontró con el Señor y se convirtió al cristianismo. Tu alegría y caminar juntos todo el día y reír. Te doy mi devoción, mis horas bajo el sol. Cuando era un niño era muy traviesito. Desde pequeñito él era muy travieso, inquieto. A medida que él fue creciendo, claro, porque yo estaba ocupada con el trabajo, no podía dedicarme mucho tampoco a ellos, ¿no? Pero el poquito que tenía tiempo, sí que estaba con ellos, pero Santiaguito siempre era un niño que me daba problemas. Sí, o sea, desde pequeño, porque era muy inquieto, o sea, que yo tampoco podía irme a visitar a mi familia, a mis hermanos, porque siempre estaban pendientes de sus manos, de que coge, que rompe. Entonces a mí me daba vergüenza y por eso mejor ni me iba donde ellos. Bueno, yo conocí al Señor cuando mi marido se vino para acá, o sea, más o menos por el año 98. Ahí conocí yo al Señor, estando yo sola allá en Ecuador. Y claro, como yo conocí la palabra, también inducí a mis hijos en eso, ¿no? Pero claro, hubo un tiempo en que cuando ya vine para acá, me aparté yo del Señor. Y entonces en ese tiempo fue donde mi familia, como decir, se volvió un desastre, ¿no? Y claro, si yo me apartaba, mi marido que no conocía la palabra, pues los niños también fueron igual así. Nunca tuvimos un hogar así, un matrimonio con él aquí. Entonces, claro, los chicos estaban muy afectados, emocionalmente estaban muy afectados. Eso le afectó muchísimo a Santiago porque él era muy cariñoso, o sea, le quería muchísimo a él, pero yo no sé qué pasaba, justamente era él, al niño, el que más pegaba a su padre. Comenzó a tener malos amigos, comenzó a faltar al colegio y yo no sabía porque estaba en el trabajo. Comenzaron a llamarme del colegio y claro, yo siempre estaba para defender a mis hijos, no para acusar a mis hijos. En cambio, mi marido ahí nos hacía, como decir, la vida de cuadritos porque no quería él no quería saber nada. Pero ya Santi estaba metido con esos amigos y ya era un poco complicado, humanamente complicado. Y el chico iba de mal en peor hasta que le echaron del colegio. Y otra cosa más que me afectó es que vi que su mismo padre le dio un vaso de cerveza. Y entonces, o sea que si yo tenía ese momento fuerzas era para golpearle a él, porque es que a un hijo no se puede hacer eso, ¿no? Claro, pero yo cuando oraba le decía al Señor que yo veo a mi hijo como el apóstol Pablo, porque mi hijo tenía un carácter muy fuerte, o sea, siempre se andaba metiendo en peleas. Un día yo le vi a mi hijo cuando venía así como que le dolía algo, le digo, ¿qué te pasa? Me dice, nada, pero cuando ya escuché así, conversaba con sus hermanos, y era que tenía todo el cuerpo de lo que le habían pegado, y sus amigos ya no estaban ahí, con los que andaba, ya no estaban ahí, le dejaron tirado. Otro pasaje más que me ha dolido es cuando iba yo a Plaza Castilla, a coger el autobús porque yo sé coger el búho para venir y le encontré a mi hijo borracho en una banca ahí tirado. Eso fue una cosa que me dolió muchísimo y a pesar de eso, digo, el Señor siempre estaba con él porque en esas cosas así el Señor siempre lo estaba protegiendo,
siempre le estaba protegiendo. Y siempre venía, y yo les decía, no salgan así. Cuando yo decía, no salgan, y ellos me desobedecían y se iban y siempre pasaba algo. Cuando yo les dije, les llamé por teléfono y ya fue demasiado tarde y se habían ido ellos. Y habían ido a una discoteca, que no sé si es por Fuenlabrada, por ahí, con mi hija Viviana igual, porque se habían emborrachado y eso. Habían tenido una pelea de correas. Ahora ya, gracias a Dios que está bien, pero yo a veces me lo llevaba por las noches y ahí era cuando teníamos muchos problemas de peleas y bueno, a la madrugada cuando ya volvíamos a casa con mi esposo, bueno, entre ellos se pegaban con otros y bueno, según yo era para divertirnos, ¿no? En ese tiempo que andábamos y como él ya no nos llevamos mucho tiempo, bueno, cerca de 2 años, entonces era con el que más me entendía, porque mis otros hermanos, bueno, mi otro hermano más pequeño y el otro estaba en la iglesia y todo eso. Pero era con el que más me entendía y, o sea, por eso salíamos los dos a bailar, a tomar y bueno, ahora me siento mal, ¿no? Por habérmelo llevado yo. Santi. Voy. Sé que mi Redentor vive. Ahora podemos conversar lo mismo, poder decir, hablar en el mismo idioma, como decir, porque antes yo no podía orar en la mesa, porque ellos se quedaban mirándome así como enojados, con los ojos abiertos. Yo decía, cierren los ojos que vamos a orar, y no quería, se ponían así como enfadados. En cambio ahora ya no, ahora oramos, que ya no parece una oración, sino una intercesión ahí antes de comer. De vida, Padre Santo, un día soleado para poder hacer grandes actividades en el día, Dios. Gracias porque sé que tú vas a estar cuidando mis fuerzas, Padre Santo. Vas a estar velando todo lo que yo haga, guiando mis pasos para que vayan el bien, para que no decaiga, Padre Santo, porque tú eres el... Buenas, miren aquí me encontré. ¿Cómo están? Ay. Ay. A mí. ¿Para qué me puedes llamar? ¿Qué tal? Lo clavé. Entre otras cosas. Sí. Si quiere que me pega por favor. Se nota que te va bien. ¿Te sirvió la madrugada? Mire qué esperas. Bueno. ¿Y cómo están ustedes? ¿Para mí la comida? Sí. Ay, Dios, ya va a ser. Ya te sirvo, ya te Está bueno sirvo. las cosas. Ven, siéntate que te sirvo. Mira lo que hay aquí. Ven, ¿qué pasa, papá? Con mis ojos veré a mi Dios. Sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. Sé que mi Redentor vive.
A pesar de su edad, Santiago tiene una empatía muy especial con los niños. Todas las tardes se desplaza desde su casa en San Sebastián de los Reyes hasta García Noblejas. Allí se encuentra con Alexis. Su trabajo le brinda el dinero que necesita para aportar en su casa y ahorrar para reiniciar sus estudios. Bueno, la mayoría de las veces tengo que salir de mi casa casi a las 6 y 45, porque tengo que estar aquí a las 7:45. El camino como es largo y como es tan temprano, pues aprovecho a dormir porque ya me tengo los horarios cogidos. Pues es un niño muy tranquilo, es uno de los más tranquilos que he visto porque si se cae y se hace daño solo me avisa dónde se ha hecho daño y se vuelve a parar. Me sabe decir las cosas y las pide. Y cuando se le dice no, solo sale corriendo pero no se pone a llorar ni nada. Sí, le tengo bastante aprecio porque ya he estado 7 meses con él y me gusta jugar con él varias veces. Lo sé sacar rara vez al parque porque también no tengo la llave de esta casa. Lo que más me gusta es por lo menos que normalmente ya por lo menos me siento que alguien que está responsabilidad mía. Cuando antes todo el mundo me decía que era un irresponsable, ahora les demuestro que lo puedo cuidar sin problema. No me hables como una nena. ¿Cómo? Manos cariñosos que no es ni con los papás. ¿Un beso? No. ¿Quieres yogur de bolitas? Sí. ¿Me das un beso? Pues no te doy yogur. Está enfadado. ¿Estás enfadado? Sí. Ahora no te doy yogur. Sabemos estar jugando normalmente por la mañana. Pero después cuando él se pone a comer, después de comer él ya normalmente no me hace caso. Y se pone a jugar con los coches. ¿Qué marca es esta? ¿Qué coche es este? Adi. ¿Cómo? Adi. Este es un Audi. Se llama. ¿Se lo tiene? No. ¿Este qué coche es? Citón. Citroën. ¿Este qué coche es? ¡Qué mala! No, este es el Corvette, estás equivocado. Con los padres es más o menos que si me los encuentro son 2 o 3 minutos, que es entre lo que yo vengo y ellos salen, o en lo que ellos llegan y yo salgo. No suelo hablar mucho con ellos, más con el papá es con el que más hablo. ¿Cómo te llamas? Alexis. ¿Y cuántos añitos tienes? 3. ¿Cuántos? 3. ¿Y dónde está papá? Trabajando. ¿Y mamá? Trabajando. ¿Y la abuela? Trabajando. ¿Todos están trabajando? Sí. ¿Cómo